Hablemos de la transformación que tuvo el TOEFL IBT, de los cambios que sufrió este examen y cómo van a impactar de manera directa en tu preparación y en la forma en que enfrentas este examen. ¿Qué tal? Yo soy Ray, soy fundador y mentor de The Exam, que es una plataforma que está dedicada a preparar estudiantes para que puedan certificar el inglés en exámenes como el TOEFL ITP, el TOEFL IBT y muchos más. Y hoy quiero que hablemos de un examen que es tal vez el examen más popular en el mundo y uno de los más demandados también por universidades, tanto para titulación como para aplicación al posgrado e incluso para trabajos. Y es el TOEFL IBT. Es el TOEFL IBT que el 21 de enero de 2026 cambió su formato y que ahora es un examen que, vaya, parece otro examen. Se revolucionó por completo. Lo que quiero es que podamos en este video ver la estructura general del examen, cómo cambió por secciones, qué tareas nuevas tiene, cómo se evalúa, qué uso le puedes dar y sobre todo cómo puedes prepararte para que no te agarre en curva un examen que te digo es completamente nuevo. Si alguna vez te habías preparado para un TOEFL IBT, quiero que entiendas que es otro examen. La preparación que tenías ya no funciona. Hay que buscar nueva preparación, hay que buscar nuevas estrategias para que llegues a ese score. Lo que quiero es que al final de este video tú puedas salir con un plan de acción muy claro de cómo puedes prepararte, de cómo puedes dar los siguientes pasos para tu certificación, pero también que te lleves una idea general y muy profunda de estos cambios, ¿no? Para que llegues al examen con mucho más contexto y mucha más idea de qué esperar. Y créeme que eso es sumamente valioso cuando vas a presentar cualquier examen de certificación. Conocerlo así casi a la totalidad, créeme que es una ventaja muy grande que muchos subestiman. Ahora bien, comencemos con la estructura general de este examen. ¿Cómo es que cambió? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Vas a ver aquí en pantalla una tablita con el antes y el después de estos cambios. La duración, algo muy importante, lo primero que quiero tocar. Antes el examen lo hacías en poco menos de 2 horas. Bueno, nada a comparación de las versiones de 2018, 17, 16, que te aventabas más de 3 horas, casi 3 horas y media. Eso se redujo en el 19, después hubo otra reducción en el 23 y ahora en el 26 se hizo otra reducción y dura ahora 90 minutos, ¿no? Importante porque el examen es más compacto y puede sentirse a lo mejor un poco más amigable, pero no significa que no sea demandante. Vamos a igual ver eso un poco más adelante. El score. Antes el score te lo medían de 0 a 120 y ahora la medición es de 1 a 6 con incrementos de medio punto. Es decir, puedes sacar 1.5, 2, 2.5, 3 y así sucesivamente. Ahí vas a ver algo que dice que en paralelo va a haber igual la calificación del 0 al 120 hasta el 2028. Y esto es para que las universidades que antes decían yo te acepto con un 100 o con un 110 sepan cuál es esa calificación, digamos, proporcional a la nueva escala de evaluación. Después quiero que veamos cómo cambió cada sección. Por ejemplo, en Reading. En Reading pasamos de leer 2 pasajes académicos de alrededor de 700 a 750 palabras cada uno y ahora vamos a hacer 3 tareas. Cosa importante que voy a mencionar un poco más adelante. El examen ahora es adaptativo. Quiere decir que se va a ajustar al nivel de tus respuestas. Te va a mandar preguntas que son más complicadas si te desempeñas bien en preguntas complejas y te va a mandar preguntas mucho más sencillas si demuestras que te cuestan trabajo las preguntas más complicadas. Entonces básicamente es eso, pero más adelante te voy a platicar más a detalle de cómo funciona esto. Las tareas son las siguientes. Ahora tienes Complete the Words, Read in Daily Life y Read an Academic Passage. En Listening pasamos de escuchar 5 audios, de los cuales 3 eran de clase/conferencia y 2 conversaciones, a igual un sistema adaptativo con las siguientes tareas, que son Listen and Choose a Response,
listen to a conversation, listen to an announcement y listen to an academic talk. El writing también cambió. Pasamos de dos tareas. Una era integrada, donde leías algo, escuchabas después algo relacionado a la lectura y después escribías. Y una independiente. Y ahora pasamos a tres tareas, que son build a sentence, write an email y write for an academic discussion. Nota importante, la única tarea que se queda del TOEFL IBT previo es esta de write for an academic discussion, que es la última de writing, que era la básicamente independiente del writing de la versión pasada, pero de ahí en fuera todo lo demás cambió en todo el examen. Speaking. Antes hacías 4 tareas, tenías una independiente, 3 integradas en donde igual escuchabas un audio o leías un texto y después te preguntaban algo y hablabas. En este caso se redujo ahora a 2 tareas. Una se llama Listen and Repeat y la otra se llama Take an Interview, donde básicamente vas a tener una entrevista pregrabada con una persona que te va a hacer preguntas y un tiempo delimitado para igual responder. Más adelante te explicaré exactamente cómo se hace este ejercicio, esta tarea. Lo más importante que quiero que sepas ahorita de la diferencia del TOEFL IBT anterior al nuevo es que las tareas integradas en donde escuchabas, leías, te preguntaban y después ya respondías, se eliminaron. Ahora lo que hace el nuevo TOEFL IBT es que separa cada habilidad para evaluarte de una manera mucho más integral. La nueva escala de evaluación. Igual, otro tema sumamente importante porque de aquí es donde tú puedes definir tu objetivo de calificación y puedes también ir ahí creando tus fórmulas de, pues, a lo mejor soy muy bueno en listening y muy malo en writing, entonces voy a ver de qué manera puedo llegar a las combinaciones para este score que necesito. Y como te decía, cada sección aquí además va a recibir una calificación del 1 al 6 con igual incrementos de medio punto. El score total va a ser un promedio de esas 4 secciones y se va a redondear digamos, la mitad de banda más cercana. Esto está alineado al famoso marco común europeo de referencia. Y este es el famoso marco que te evalúa desde el A1 hasta el C2. Seguramente si tú ya has investigado de niveles de inglés, sabes que existe A1, A2, B1, B2, C1 y C2, ¿no? Siendo C2 el nivel más alto. Y durante 2 años, como te decía, el reporte de tu evaluación va a mostrar igual la calificación del 0 al 120 en paralelo. Y esto es para que las universidades puedan adaptar sus requisitos y puedan saber exactamente qué te van a pedir ahora. Por ejemplo, si pedían antes un 100, te van a decir, bueno, voy a necesitar que tengas al menos un 5 o 5.5, dependiendo de lo que la universidad ya tenga pues decidido, ¿no? Ahora, hablando de universidades, y esto importa muchísimo. Como te decía, las universidades ahora tienen que decidir cómo traducir este nuevo score. Va a haber evidentemente un score o una proporcionalidad directamente ya en el reporte, pero todavía hay universidades que no están 100% seguras de este cambio. Por ejemplo, Cambridge en Reino Unido anunció que no van a aceptar este nuevo TOEFL IBT hasta que lo revisen a profundidad y determinen si sí es un requisito que se puede pedir o si se van a ir con puro IELTS y otros exámenes. Así que si por alguna razón no estás seguro si tu universidad acepta este examen, yo te recomendaría que primero visites el portal, revises si es TOEFL IBT después del 2026. Y si todavía tienes más dudas, créeme que puedes escribir un correo, preguntar a admisiones y revisar exactamente si este nuevo formato es aceptado, porque al menos Cambridge en un inicio dijo no lo voy a aceptar, estamos revisándolo, después ya veremos. Aplicar al posgrado puede ser algo abrumador. Te entiendo porque yo estuve ahí, tuve que hacer 20.000 certificaciones, 20.000 documentaciones y sé lo que se siente sentir ese muro que no puedes escalar. Así que por lo mismo fue que me dediqué a preparar
cursos y preparaciones para que puedas certificarte y caminar al posgrado con un paso mucho más seguro. Si estás en ese barco y te interesa, checa el link que está en mi descripción o en mi perfil para que puedas revisar las múltiples formas en las que puedo ayudarte. Te veo allá, volvemos al video. Y después, ¿qué es el formato adaptativo? El famoso formato que ya nos cambió también la forma en la que se van a generar las preguntas de este TOEFL IBT. Importante que sepas que no es adaptativo pregunta por pregunta. No es que el examen vaya a ir así en súper tiempo real diciendo se equivocó en esta, vamos más abajo, ahora la hizo bien, vamos más arriba y haga eso en tiempo real. No, lo que va a hacer es que va a haber dos módulos en cada sección. Va a haber un módulo inicial y después un módulo con el que va a cerrar esta sección. Y eso se va a aplicar tanto en reading como en listening. La primera sección va a tener un mix de preguntas. Un mix de preguntas que van a estar entre complicadas, intermedias y sencillas. Y según te vaya en ese primer módulo, es que en el segundo módulo te van a mandar preguntas que son o más sencillas o que son más complicadas. Una manera, digamos, inmediata de poder medir cómo te está yendo en este examen es que si lo hiciste bien, el módulo difícil seguramente lo vas a sentir con un contenido un poco más académico. Mientras que si batallaste y a lo mejor te equivocaste más de lo que querías, el módulo fácil va a tener contenido un tanto más cotidiano. Entonces, esa es una buena medición en tiempo real de cómo te está yendo. El speaking y el writing no son adaptativos, esos sí son lineales. Y eso significa que el inicio de tanto el reading como el listening es sumamente importante porque ahí vas a empezar a perfilarte con una calificación que puede ser intermedia, alta o que te pueden castigar desde un inicio. Así que mi consejo inicial sería iniciar súper enfocados con los primeros módulos de cada sección para que podamos asegurar entrar en el pool de preguntas complejas y después evidentemente sostenerlo, ¿verdad? Pero vaya, eso ya es una cuestión más de estrategia que lo verás en múltiples preparaciones. Después, vamos ahora sí a ver cómo es que este examen se divide sección por sección, tarea por tarea, cómo se comporta este examen, qué contiene. Vamos uno por uno. En Reading, como te decía, hay ahora 3 nuevas tareas. La primera se llama Complete the Words. Aquí te van a dar un párrafo de corte académico y algunas palabras a partir de la segunda línea van a estar incompletas. Casi siempre va a ser la segunda mitad de la palabra o el último tercio de la palabra. Y tú lo que tienes que hacer es llenar esa palabra con las letras faltantes. No va a haber abajo un pool, un banco de letras, no lo hay, no vas a tener una referencia. Esto es más desde tu conocimiento que tienes que llenar esas palabras, por lo que el tener una lectura bastante, vamos a decir, fortalecida en el contexto general, te puede ayudar a encontrar las pistas para saber qué palabra es la que tienes que llenar, ¿no? Lo que sí es que van a estar separadas los espacios para las letras, entonces sí vas a saber cuántas letras faltan, más no cuáles son esas letras. Aproximadamente van a haber unas 10 palabras incompletas y créeme que este vocabulario es mucho más académico, no tanto cotidiano. Después está el task de Read in Daily Life. Aquí vas a leer textos muy cortos de la vida cotidiana o la vida académica que tú estarías disfrutando en la universidad. Pueden ser emails, anuncios, posts, mensajes, menús, vaya, algo que leerías en la vida diaria. Y aquí van a tener una duración, más de una longitud de entre 100, 120, 150 palabras. Y lo más importante es que puedas comprenderlos, que puedas entender quién emite ese comunicado, cuál es el objetivo, la consecuencia de no acatar ese mismo o no hacerle caso a ese mismo comunicado. Es una comprensión mucho más práctica
que académica. Donde sí nos ponemos más académicos es en Read an Academic Passage. De hecho, esta tarea se parece un poco a los readings que hacíamos antes en el TOEFL IBT. La diferencia es que ahora son menos preguntas y es mucho más corto el texto. De hecho, es de aproximadamente 250 palabras. Se redujo casi 2/3 de lo que era antes la extensión del texto académico del TOEFL. Y aquí, igual, van a haber textos que son académicos. Van a haber preguntas de opción múltiple muy parecidas a las que teníamos antes. Y lo que van a evaluar más es que puedas comprender muy bien cuál es el objetivo o el mensaje principal de lo que se está leyendo en ese texto, que puedas hacer inferencias correctas, que puedas identificar vocabulario complejo. Es más un ejercicio de comprensión de estructura de todo este texto. Pero vaya, es parecido un poco a lo que hacíamos antes, pero mucho más corto y mucho más enfocado. El cambio más fundamental que tuvo Reading es que ya no te van a pedir en el TOEFL que sepas leer un artículo académico, te van a pedir que puedas leer en múltiples contextos. Eso es básicamente el cambio que se hizo en Reading. Pasando al Listening, ¿qué fue lo que cambió en esta sección? Como te decía, ahora son 4 tareas. La primera es Listen and Choose a Response. Y aquí, si alguna vez has hecho el examen como el TOEFL ITP, que es una versión más institucional del TOEFL, se parece mucho a la parte A de ese listening, ¿no? Aquí vas a escuchar una oración o una pregunta muy corta y después tienes que elegir la respuesta que mejor sería la continuación de esa oración que ya escuchaste. Va a haber 4 opciones, es opción múltiple. Tienes que elegir cuál respuesta continúa de mejor forma la misma oración que tú ya escuchaste. Después, importante, el texto no va a aparecer en pantalla. Es decir, solamente vas a escuchar el puro audio y de ahí tienes que responder, pero no va a haber ningún tipo de apoyo visual. Y este task como tal va a evaluar más la pragmática. ¿Y a qué me refiero con la pragmática? Me refiero a que entiendas no solamente las palabras, sino la intención, el tono con el que se dicen. Muchas veces es a partir de la intención y el tono que vas a poder llegar a la respuesta correcta, porque la palabra puede que te confunda, que tenga distintos significados, y si no comprendes la intención, es posible que te distraigas o que te confundas. Después tenemos el task de Listen to a Conversation. Es igual un task que va a evaluar qué tanto puedes comprender inglés en ambientes que son mucho más cotidianos. Van a ser aquí conversaciones cortas, ¿no? Por ejemplo, de la vida del campus, de la vida de la universidad. Puede ser un estudiante hablando con el bibliotecario, o un profesor hablando con un estudiante, o 2 estudiantes platicando sobre algo. Vaya, cotidiano de la vida universitaria. Aproximadamente va a haber unos 10 turnos de conversación. Entonces va a ser una conversación que no es tan corta, pero que tampoco es tan extensa. Y aquí va a haber 2 preguntas de opción múltiple por conversación. Después tenemos Listen to an Announcement. Y aquí van a ver anuncios del campus, de clases, igual, con respecto a la vida universitaria. Son de aproximadamente 85 a 100 palabras, es decir, son igual anuncios relativamente cortos. Y va a haber preguntas de opción múltiple. También lo importante acá es que puedas entender qué están comunicando, cuál sería la consecuencia de que no se entienda ese mensaje y principalmente ese tipo de preguntas. Después está el task de Listen to an Academic Talk. Aquí vas a igual escuchar fragmentos de clases cortos, aproximadamente de 1 a 2 minutos. Esto es mucho más corto de lo que hacíamos en el previo TOEFL, donde la escucha podías llegar a ser de 5 a 7 minutos. Aquí vas a solamente escuchar por 1 a 2 minutos. La diferencia más sustancial
es que ya no puedes tomar notas. Tienes que tener una escucha muy, muy enfocada, que lleves tus apuntes mentales, pero ese ejercicio en donde teníamos nuestras hojas, la pluma e íbamos nosotros tomando notas de lo que escuchábamos, desapareció, ya no puedes hacerlo, por lo que es muy importante que puedas escuchar desde el inicio lo más enfocado posible. Eh, Van a haber igual preguntas de opción múltiple, es decir, si puedes identificar idea principal, intención, inferencia de cosas que pasaron, ejemplos, algunas palabras y es tal vez la tarea más cercana a lo que hacíamos en el IBT viejo, pero créeme que es mucho más rápida, mucho más condensada y sobre todo la diferencia es que no hay notas, así que hay que trabajar mucho la comprensión auditiva. Después, ¿cómo cambió la sección del writing? Antes que nada, el writing antes se hacía al final del examen y ahora se hace justo después del listening. La estructura general son tres tareas, perdón. Tres tareas. La primera se llama Build a Sentence. Y Build a Sentence es, vas a ver una oración. Ahora sí, tienes ahí abajo un banco de palabras. Lo único que vas a ver es la primera y la última palabra. Y de ahí un banco de palabras. Tú tienes que acomodar las palabras para que la oración tenga un sentido, una progresión, una lógica y que comunique exactamente lo que tiene que comunicar. Entonces aquí es armar una oración. Después tienes el task de write an email. Y write an email es eso, redactar un correo. Te van a decir, tienes esta situación, eres esta persona, tienes que comunicarte con esta otra persona pidiendo estas dos cosas. Y ya que tienes tú todos digamos, tus indicaciones, después tienes que trasladarlo a un email que justamente incluya todo lo que te pidieron. Aquí va a ser muy importante que no escribas el email solo por escribirlo o lo que tú piensas que es correcto escribir. Tienes que responder la pregunta que se te hace, incluyendo la información que se te pide que incluyas. Así que mucho ojo con eso. Y después tienes acá la tarea de Write for an Academic Discussion. Y esta como tal es la única que se mantiene del IBT pasado. Aquí vas a estar simulando un foro de discusión académica y va a haber un prompt del profesor que va a decir un tema y después va a haber dos, digamos, propuestas, ¿no? Dos posturas con respecto a ese tema, de estudiante 1 y estudiante 2. Y tú lo que tienes que hacer es escribir en al menos 100 palabras tu postura con respecto a ese tema, diciendo si estás de acuerdo con el estudiante número 1 o con el 2. Básicamente es eso. Speaking. ¿Cómo cambió el famoso speaking? Como te decía, antes eran preguntas, tenías tú un tiempo igual determinado para hablar y podías hacer apuntes. Ahora ya no puedes hacer apuntes. Antes te daban 15 segundos a 30 segundos para poder hacer apuntes antes de hablar. Era una respuesta mucho más planeada. Ahora es una respuesta mucho más improvisada. Por lo que hay que trabajar justamente esta fluidez al hablar, al comunicarse, al producir el idioma. Primero vas a tener un task que se llama Listen and Repeat. Vas a escuchar aproximadamente 7 oraciones sobre temas igual de campus o de la vida diaria o de indicaciones de alguna visita a un lugar. Y lo que tienes que hacer es que una vez que escuchas esa oración, inmediatamente después tienes que repetirla en voz alta lo más fielmente posible. Algo importante, de hecho, que es importante que sepas, que la respuesta va a ser unos 2 o 3 segundos después de que la escuchas. Entonces hay que ser muy precisos en cómo escuchamos, en cómo retenemos la información, porque nuestra naturaleza nos va a decir que en cuanto acaba de hablar la persona, quieres empezar a repetir lo más fielmente posible eso porque está fresco en tu cabeza y de repente te das cuenta que tienes que esperar 2 a 3 segundos en lo que suena el beep para hablar y eso puede distraer a las personas. Entonces ten mucho en mente eso. Créeme que hay que practicar esto para que no te agarre en curva, por lo que te digo, preparación previa al examen es sumamente importante.
¿Qué va a medir aquí? Va a medir la fluidez que tengas al hablar el inglés, la pronunciación y tu capacidad auditiva, evidentemente, para entender todas las palabras. Esto es nuevo, no existía en el TOEFL IBT pasado y se parece un poco a otros exámenes como el Duolingo English Test, donde les gusta mucho hacer esto. Después tenemos acá la última tarea, que se llama Take an Interview. Y aquí vas a simular una entrevista con un video. Va a haber una persona enfrente que va a estar preguntándote cosas y tú vas a tener que responder. Son aproximadamente 4 preguntas. 2 de un carácter un poco más personal y otras 2 de un carácter un poco más de contexto, ¿no? Aquí lo más importante es que ya no hay tiempo para preparar. En cuanto la persona te pregunta, tú tienes 45 segundos en las 4 preguntas para dar tu respuesta. Quiere decir que ya no vamos a poder pensar, ok, voy a decir esto, esto, esto y esto. Tenías antes, digo, 15 segundos a 30 segundos. Eso se borró por completo. Aquí es justamente la improvisación lo que te va a ayudar y también la claridad de cómo puedas expresarte y que puedas además responder la pregunta que se te hace sin darle demasiadas vueltas o sin irte a, así decimos en México, por la tangente. Aquí hay que ser muy precisos para contestar lo que se nos pide. Dicho esto, ¿cuánto tiempo necesitas para prepararte? Yo recomiendo que si tu nivel lo conoces, has hecho algún tipo de diagnóstico, conoces un poco más o menos en dónde estás, no lo hagas si estás de B1 para abajo. O sea, si eres A1 o A2, yo diría, este examen todavía no es para ti, no tienes las bases del inglés para poder enfrentarte a este examen. A partir de B1, vamos a prepararnos. Yo recomiendo que te prepares por al menos de 6 a 8 meses si eres un B1 sólido, para que puedas poder sacar una calificación que esté por el 4, 4.5, mínimo de 6 a 8 meses. Claro, esto es una recomendación, yo sé que varía de persona a persona, pero no subestimes este examen. Es importante que te prepares y que sobre todo practiques y practiques y practiques. Si eres un B2 sólido, yo recomiendo que trabajes de 2 a 4 meses si quieres llegar al siguiente nivel, ¿no? 2 a 4 meses siento que es un periodo importante para que puedas dedicarle tiempo a la preparación, a la práctica, a entender los ejercicios y que subas ese nivel. Si eres un C1 sólido, ¿no? Y quieres tener un gran desempeño en el examen, lo mismo, te diría que a lo mejor de unas 6 a unas 10 semanas para que puedas demostrar ese nivel C1, creo que es un tiempo considerablemente bueno para que puedas prepararte y presentarlo. Y evidentemente, pues yo te digo tiempos, pero en la semana, ¿cómo vas a dividir tu tiempo, verdad? También. Bye. Si eres casual y nada más puedes estudiar 1 hora, 2 horas, 3 horas a la semana, te diría el tiempo evidentemente se multiplica, ¿no? Te vas al doble de tiempo. Yo recomiendo que al menos sea una hora al día de manera consistente, pero bien enfocada. No solamente leer los ejercicios, sino hacer práctica, hacer esta, yo le llamo fricción cognitiva, que es que le vas a pedir a tu mente que ponga en práctica lo que ya aprendió. Si ya aprendiste la estrategia para responder esta pregunta, que la pongas en práctica y que veas si la entendiste o si todavía no eres capaz de hacerlo. Eso es lo que es realmente una hora bien enfocada de estudio, de práctica. Si quieres hacer un entrenamiento intensivo y le puedes dedicar 3 o más horas al día, excelente. Ya cada quien se puede, digamos que organizar su tiempo como más quiera uno o como más lo considere uno. Pero también recuerda que una sobrecarga de estudio puede llevarte a un resultado que no es el óptimo. Así que recuerda, si ya sientes cansancio, si ya sientes que no estás realmente aprendiendo más, a veces es mejor estudiar por tiempos y por segmentos mucho más enfocados, ¿no? De 20, 40 minutos con espacios en lugar de aventarte 6 horas estudiando porque eso luego llega a ser contraproducente. Y por último, antes de que lo pagues y que digas, ah, sí, yo quiero hacer este examen, ¿dónde lo pago? Revisa muy bien con la universidad
si este examen es aceptado y sobre todo si es aceptado el formato nuevo post 2026. Hay universidades que dicen, te acepto todavía una calificación si ya hiciste un TOEFL y es pre-2026. Y si no lo es, entonces yo estaría revisando otro examen, o si no tienes una versión anterior, revisaría muy bien si es aceptado. Porque lo que menos quieres es perder tiempo preparándote y perder tiempo, o peor aún, dinero para un examen que no tienes que hacer. Así que mi recomendación número uno en este momento sería contacta a tu universidad, contacta a quien tú tengas que contactar para revisar que el TOEFL IBT 2026 lo aceptan. Y bueno, sin más por agregar, nada más te quiero decir que si estás buscando una preparación para este examen, puedes ir al link en mi perfil o en la descripción y consultar los cursos que doy. Tengo un curso específico pensado para TOEFL IBT con estrategias, con videos, con ejercicios para que tengas una preparación integral y llegues el día del examen muy confiado, muy seguro de que puedas conseguir la calificación que tu objetivo te pide. Así que bueno, igual si puedes regalarme un like o suscribirte al canal, es de gran ayuda. Créeme que es un apoyo muy grande para que yo pueda seguir produciendo todo este contenido y me encantará que podamos estar aquí por mucho tiempo más discutiendo todos estos temas de exámenes para que llegues mucho más fortalecido y que cumplas tus objetivos. Si hay algún tema en específico que quieres que abordemos en el canal, déjame en los comentarios y yo estaré encantado de hacer un video al respecto. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.